Listo, ya estamos en la transmisión en vivo. Buenas tardes a todas y todos. Súper emocionados esta tarde de dar arranque a un proyecto que desde Global Mooners nos ha generado muchísima ilusión y también esta colaboración con la Universidad de Guadalajara para tener el primer gran encuentro, ¿no?, académico de modelo de Naciones Unidas con un sistema de educación pública tan importante como es la Universidad de Guadalajara y el sistema de educación superior de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, esta tarde además nos engalanamos con la presencia de autoridades de la universidad. Está con nosotros la maestra Karen Escamilla Galindo, quien es coordinadora de apoyo académico del Sistema de Educación Media Superior SEMS de la Universidad de Guadalajara, en representación del maestro César Antonio Barba Delgadillo, quien es el director general del SEMS. También está con nosotros el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, quien es coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Se encuentra también la maestra Valeria Viridiana Padilla Navarro, quien es coordinadora de internacionalización de la Universidad de Guadalajara y quien está a cargo, ¿no?, de coordinar y de liderar todo el equipo y todas las iniciativas que han tenido, ¿no?, relación e impacto con la implementación, bueno, desde la creación y el diseño de ONUSEMS hasta su implementación. Muchísimas gracias, maestra Valeria, por estar esta tarde con nosotros. Y un agradecimiento especial y una bienvenida muy especial, con mucho cariño, a nuestro experto en Naciones Unidas, al señor Giancarlo Suma, quien es el director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, un gran aliado y un gran creyente de la importancia de darle estos espacios de participación a los jóvenes y, bueno, el regalarnos su tiempo y su conocimiento e inspirarnos con el mensaje que nos va a brindar el día de hoy es una muestra de ese compromiso y de ese apoyo. Muchas gracias, señor Suma, por estar con nosotros. Y se encuentra también la líder estudiantil de este ejercicio, una persona que nos ha demostrado que cuando se persiguen los sueños con determinación se pueden alcanzar. Ella es la señorita Gretel Guzmán Cotero, quien es la secretaria general de esta primera edición de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, ONUSEMS. También con nosotros otra joven líder muy destacada, con una gran trayectoria, más en el área de las ciencias, muy preocupada y ocupada en contribuir al combate al cambio climático y a la protección del medio ambiente. Está con nosotros la señorita Elvira Miroslava Muñoz Nieves, quien es la vicesecretaria general de esta Conferencia Modelo de Naciones Unidas, ONUSEMS. Y bueno, para cerrar esta lista de honor y con gran cariño también y admiración, quiero presentarles a la señorita Carla Nolasco Ayala, quien es la coordinadora académica de la Conferencia Modelo de Naciones Unidas, por parte del equipo de Global Mooners, es quien ha estado a cargo de ayudarnos, ¿no?, a diseñar y a darle seguimiento y a capacitar al staff y a los delegados y a preparar todo lo que se necesitó y sigue todavía, obviamente, en acción, trabajando muy duro para esta inauguración y para los próximos días. Muchas gracias, Carlita, por todo el trabajo y por todo el apoyo. Y bueno, ahora sí estamos listos para empezar. Le voy a pedir a Carla que nos ayude compartiendo el video de lo que fue la firma del convenio de colaboración para que un poquito entremos en contexto de cómo surgió esta alianza entre Global Mooners y la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor. Un modelo que yo creo que desde la preparatoria puede servir muchísimo para que los jóvenes de preparatoria estudien de manera disciplinar lo que pasa en el mundo, las posturas de los países, los debates internacionales y que desarrollen efectivamente habilidades blandas que van más allá de una currícula. Se plantea que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara puedan participar en una conferencia modelo de Naciones Unidas, teniendo conocimiento que este modelo sirve como una herramienta educativa que permite reforzar el desarrollo de perfiles globales de estudiantes, en este caso particular de educación media superior, a través de un primer acercamiento con el actuar de la comunidad internacional. Este es el primer ejercicio formal que se hace con el sector público, ¿no? O sea, se está innovando. Este ejercicio nos va a permitir llevar esta herramienta y permitir que nuestros jóvenes del sistema de educación media superior de la Universidad de Guadalajara tengan la oportunidad de aprender también a través de estos ejercicios y sobre todo descubrir su capacidad y descubrir ¿no?, que pueden aportar aún a su temprana edad a pensar, a analizar los grandes problemas de la humanidad y a contribuir con ideas frescas. La gran apuesta debe ser la internacionalización en casa, cómo transversalizamos que en todas nuestras currículas, que en todos los campus, que en todo
el día a día de nuestros centros universitarios y preparatorias, pues estemos formando ciudadanos globales y bueno, con mucho sentido de lo local, pero también ciudadanos Ya estábamos terminando, no te preocupes, Carlita. Creo que el mensaje llegó ¿no? Del interés también que tuvimos desde la primera reunión de trabajo que sostuvimos con el equipo de la coordinación para ir pensando y diseñando esta gran iniciativa. Así que bueno, ahora me voy a permitir presentar a la maestra Karen Escamilla Galindo, quien nos va a brindar un mensaje en representación del maestro César Antonio Barba Delgadillo, quien es director general del CEMS. Adelante, maestra, por favor. Abrimos su micrófono. Gracias, buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto estar aquí con ustedes en este importante evento. A nombre del maestro César Antonio Barba Delgadillo, director general del Sistema de Educación Media Superior, les envía, por supuesto, un cordial saludo. Lamenta muchísimo no estar presente el día de hoy por otras actividades que ya tenía programadas, pero sin duda está con todo el entusiasmo y apoyo para la comunidad del CEMS en este gran evento. Para el CEMS justamente es muy importante la participación activa de nuestros jóvenes y más en este tipo de actividades académicas que sin duda impulsan de una manera práctica, de una manera divertida, amena, a lo que es a introducir a nuestros jóvenes a lo que es la internacionalización, pero que también les puede ofrecer a aprovechar al máximo parte de su formación integral y académica, ¿no? Actividades como estas sin duda aportan para que nuestros jóvenes logren ser líderes comprometidos, entusiastas, ejemplares, que les lleve a motivar también a la par a otros jóvenes y a la sociedad en general a promover y a generar cambios que parecen a veces pequeños, pero que son fuertes y significativos, que en acciones tras acciones en este mundo globalizado que enfrentamos hoy en día y que les invita a ser más activos y no quedarnos pasivos viendo lo que el mundo nos está presentando, nos está mostrando de frente, pues que sin duda ellos puedan ser parte también de la solución, ¿no? De buscar opciones que les permitan explorar, por supuesto, todas sus capacidades, todos sus talentos y que les lleve a ser competitivos y que les lleve a ser algo importante, por supuesto, sobre todo en el ámbito internacional, que lo descubran, porque luego resulta que no llegan a descubrir, saben que existe, pero cuando hay actividades, cuando se suman a participar en ese tipo de actividades que les lleven a descubrir ese campo internacional, por supuesto que les abre un panorama increíble en su desarrollo cotidiano. Extendemos, por supuesto, desde el Sistema de Educación Media Superior, un especial reconocimiento a los cerca de 300 participantes, alumnos que integran y que han venido participando en las delegaciones, a los 30 profesores del sistema que fungieron como asesores docentes responsables y apoyaron en los trabajos realizados, por supuesto, para esta actividad, a los directivos de las 15 escuelas preparatorias que conforman a estas delegaciones por aceptar sumarse, por supuesto, al reto de implementar este tipo de actividades que aporten al desarrollo integral de nuestros jóvenes. Y, por supuesto, felicitar y agradecer a la Coordinación General Académica de Innovación a través de la Coordinación de Internacionalización, maestro Iván, maestra Valeria y a todo su equipo de trabajo por impulsar este tipo de actividades, sobre todo por incluir y voltear a ver al CEMS, que a veces decimos nosotros aquí, no nos ven, pues acá estamos y es una magnífica oportunidad, por supuesto, para poder recuperar y poder mostrar, insisto mucho en esto, en la capacidad, en los talentos que nuestros jóvenes tienen para darnos, para enseñarnos, para demostrar que su juventud, por supuesto que tiene la experiencia que les puede dar todas las áreas de oportunidad que a veces a los adultos ya no vemos tanto. Y que además lo puedan llegar a hacer de una manera más clara, ¿no? Tener una participación de una manera más clara, más objetiva, más preocupada por el mundo, que sobre todo les queda todavía muchísimo por explorar a ellos, ¿no? Enhorabuena a todos, a todas las participantes, a los organizadores de este evento,
por supuesto, a los jóvenes que estarán viviendo esta magnífica experiencia y que sin duda nunca la olvidarán. Quedará como una aportación súper significativa e importante para su vida, no solo académica, sino en su vida cotidiana. El mejor de los éxitos para el resto de las actividades que quedan por hacer y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, maestra. Le voy a poner aquí, tenemos nuestros aplausos virtuales. Muchísimas gracias por acompañarnos y por este bello mensaje. Y bueno, ahora es el turno de otorgarle la palabra para su mensaje al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, quien es coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara. Doctor, abro su micrófono. Le escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues la verdad, muy contento, estoy muy entusiasmado de participar en esta actividad, en esta inauguración. Muchas felicidades. Reciban un cordial saludo todas y todos ustedes de nuestro rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, que bueno, ya escucharon en el video, es un impulsor de 3 elementos clave: la internacionalización en casa. Sabemos que la internacionalización de pronto es una actividad, cuando es movilidad internacional, muy cara, que solo llega a 1 o 2% de los estudiantes, y para el rector general ha sido muy importante el traerlo a las aulas de la universidad. El segundo elemento es la internacionalización del CEMS. Como ya lo comentó Karen, en esta administración se ha impulsado muy fuerte al CEMS, tanto en la infraestructura, equipamiento, en formación docente y también en este tipo de proyectos de internacionalización. Entonces, bueno, también quiero felicitar, reconocer, me pasaron la ficha de Pilar Sandoval. Pilar, un enorme gusto conocerte y esta iniciativa que tú eres la directora, fundadora, promotora. Pues muchas felicidades por ello. Y bueno, un elemento también importante de este proyecto de internacionalización es que la Universidad de Guadalajara en los últimos años está avanzando, y ahora con la pandemia que todos nos tiene pues conectados en línea, nos ha venido a cambiar el paradigma de impulsar el aprendizaje activo, ¿sí?, en toda la universidad, cambiar de modelo educativo. Y curiosamente, los elementos del aprendizaje activo tienen que ver con el pensamiento crítico, con la creatividad y con la resolución de problemas. Y lo que ustedes, 300 jóvenes del CEMS, van a realizar estos días es precisamente la solución de problemas, el análisis de conflictos, y van a desarrollar sin duda su creatividad y su pensamiento crítico. Entonces, pues simplemente felicitarlos a todas y todos, felicitar al CEMS por por impulsar este tipo de iniciativas. Cuenten con todo el apoyo de esta coordinación en general de la administración. Y bueno, finalmente también reconocer y felicitar el trabajo de la Coordinación de Internacionalización de la maestra Valeria, sí, que ha sido muy entusiasta en el impulso de este tipo de proyectos. A los 30 profesores y profesoras del CEMS también, échenle muchas ganas. Estaba checando las cifras, como ustedes saben, quizás Pilar lo sabe, somos el CEMS es el sistema educativo de media superior más grande del país, ¿sí?, con más de 160,000 estudiantes. Ustedes son 300 los que participan en este evento. Entonces, pues saquen cuentas, es una minoría, son privilegiadas y privilegiados. Por favor, aprovéchenlo al máximo y sobre todo ayúdenos a replicarlo con sus compañeras y compañeros, porque esto es un esfuerzo fundamental. Termino diciendo que esto es especialmente relevante porque ustedes lo han vivido, lo han visto quizás. Vivimos en una etapa de anti-multilateralismo, ¿sí?, de regionalismos crecientes, de anticiencia. Entonces, el que ustedes estén participando en este tipo de actividades con la esencia de las Naciones Unidas y de la solución de problemas colaborativos, escuchándonos, dialogando, es realmente fundamental, ¿sí? Entonces, pues desearles todo el éxito y sobre todo que esta experiencia sea transformadora
no solo para ustedes, no solo para ustedes estudiantes, no solo para ustedes profesores, sino para sus compañeros y compañeros que no participen y sobre todo para la universidad y para el CEMS. Por ahí, y termino ahora sí, son parte ustedes de casi 400,000 estudiantes en 52 países que participan en este evento y pues seguramente de aquí va a salir el próximo Ban Ki-moon o alguna, esperemos que ahora sea una mujer, sí, con un liderazgo global. Entonces, pues muchas felicidades y bueno, muy, muy contento de estar aquí acompañándoles. Muchas gracias y también un saludo a don César Barba, por favor, del CEMI, una felicitación. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias, doctor Moreno. También le pedimos que le haga llegar un cordial y caluroso saludo al señor rector y el agradecimiento por la confianza para poder, ¿no? Soñar en este proyecto y hacerlo realidad. Y como usted bien dice, quedan, ¿no? Ahora en el compromiso de las y los jóvenes que están participando en esta primera edición, el convertirse en multiplicadores, en ayudarnos a que este evento sea cada vez más grande y podamos incluir a más jóvenes del CENS en las próximas ediciones. Así que muchísimas gracias, doctor. Y bueno, vamos a cederle ahora la palabra a nuestro invitado de honor, que nos va a dar una conferencia sobre los desafíos de la ONU, de las Naciones Unidas en las próximas décadas, en este año que estamos celebrando, que estamos conmemorando el 75 aniversario de la Fundación de las Naciones Unidas. Adelante, Giancarlo, te escuchamos con mucha atención. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes. Me encantaría, francamente, poder estar con ustedes en Guadalajara, pero creo que para esto tendremos que esperar, bueno, algunos meses más. La pandemia del COVID, bueno, voy a hablar de eso también, es un reto de salud pública, el reto más grave que tenemos, uno de los retos más graves a nivel diplomático global, humanitario, económico, y es también uno, digamos, un ejemplo muy importante de cosas, de lo que se debería o no debería hacer en términos de actividad pública, de relaciones diplomáticas, de responder con la ciencia y no con la anticiencia, como decía el doctor Moreno, que ahora me presidió. Pero bueno, antes de más nada, entonces quiero realmente agradecer de corazón a Pilar Sandoval para esta invitación. Pilar es una gran amiga y aliada de Naciones Unidas. Esto me alegro mucho que en su esfuerzo, digamos, casi de evangelización de la importancia de la ONU, tengamos ahora la posibilidad de estar platicando con las preparatorias, con docentes de la Universidad de Guadalajara, una de las grandes instituciones académicas del país, con la cual nosotros como ONU ya tuvimos contactos, porque, por ejemplo, trabajamos, el centro de información que yo dirijo organiza la presencia de la ONU en la Feria Internacional del Libro, bueno, que este año también no será posible ser presencial. Pero entonces, muchísimas gracias para esta invitación que yo acepté realmente con mucho placer, con mucho gusto. Bueno, como decía Pilar, estamos celebrando en este año 2020 los 75 años de las Naciones Unidas, de la ONU. La ONU se creó en 1945, hubo antes la Conferencia de San Francisco, donde se aprobó la Carta de la ONU, que es la Constitución, digamos, la organización, que después entró en vigor el 24 de octubre de 1945. Que es, digamos, el cumpleaños de Naciones Unidas. Y México es uno de los países fundadores de la organización, de los 51 miembros originales de la organización. Entonces, tuvimos varias oportunidades ya este año, digamos, de reflexionar sobre la ONU y hay que decir que sí, hay mucho que celebrar.
pero hacerlo críticamente también. O sea, pero empezamos de las razones para celebrar. Bueno, en primer lugar, ustedes son estudiantes, la mayoría que me están escuchando. En primer lugar, no hay prácticamente precedentes en la historia diplomática mundial de algo como la ONU. La Organización de las Naciones Unidas hasta la fecha, hasta hoy, ya duró más que todas las tentativas anteriores de reorganizar las relaciones internacionales. La Paz de Westfalia en 1648, el Congreso de Viena tras las guerras napoleónicas, al comienzo del siglo XIX, el Tratado de Paz de Versailles en 1919, hace un siglo, un poco más, cuando se creó la Liga de las Naciones, o sea, la organización progenitora de la ONU, pero donde también se lanzaron las semillas de la Segunda Guerra Mundial, que fue esa gran tragedia humana, la peor y más destruidora guerra de la historia de la humanidad. Y bueno, aún durante la Segunda Guerra Mundial, los líderes de la época, los líderes de los países aliados que combatían contra los nazifascistas, en primer lugar, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, trabajaron los líderes aliados para crear la organización que hoy es la ONU. Juntos, líderes muy diferentes, Roosevelt de un lado, Stalin, el líder de la Unión Soviética del otro, en el medio Churchill, que era un imperialista, como decían los americanos, porque de hecho la Gran Bretaña era una de las grandes potencias coloniales e intentó, digamos, seguir siéndolo hasta que la realidad se lo impidió. Entonces, líderes muy diferentes trabajaron para crear la ONU y se comprometieron con la cooperación internacional y el Estado de Derecho. Estamos hablando, eso se pasó durante la Segunda Guerra Mundial, entonces había fuertes razones morales para esto, para evitar una guerra, un tercer conflicto, para evitar el genocidio, el holocausto, digamos, el asesinato de millones de judíos, otras personas, ese monstruoso crimen, pero hubo no solo razones morales, sino también razones muy pragmáticas. O sea, en primer lugar, la necesidad absoluta de crear mecanismos diplomáticos e institucionales eficaces para evitar un tercer conflicto global. Empezamos entonces por esta primera gran razón para celebración. Este compromiso produjo resultado. Como sabemos, hemos evitado una tercera guerra mundial. Y esto se puede parecer a los más jóvenes hoy casi algo banal o algo un poco raro que yo lo diga, pero esencialmente yo que nací aún en los años 60, nosotros crecemos en Europa, en Estados Unidos fue igual, aquí en México menos, por suerte de ustedes, pero voy a hablar de eso también, digamos, pero con esta posibilidad, el riesgo de una guerra, de misiles nucleares que pudieran empezar a caer sobre nuestras cabezas. Yo crecí en una ciudad en el sur de Italia donde hay una muy grande base naval de marina militar, ahora de la OTAN. Bueno, sabíamos que si empezara una guerra sería un objetivo militar, estaríamos todos muertos. Entonces eso ya vivimos por décadas bajo la espada de Damocles de un conflicto mundial que no hubo. Y en realidad nunca en la historia humana hemos pasado tantos años sin un enfrentamiento militar entre las principales potencias. Eso no significa decir que no hubo más guerras, aunque es verdad que el número de conflictos armados disminuyó de forma constante desde 1945 hasta pocos años atrás, hasta 2012. Allá, desde los últimos 8 años, desafortunadamente las cosas volvieron a empeorar. Pero digamos, no hubo más grandes conflictos militares entre los grandes países. Y esto es un logro fundamental del cual todos los Estados miembros de la ONU pueden estar orgullosos y que todos debemos esforzarnos para preservar.
A lo largo de las décadas, además, ha habido otros logros históricos que le debemos colectivamente a las Naciones Unidas, incluyendo, y es una lista muy, digamos, muy breve, una serie larga de tratados de paz y de mantenimiento de la paz y de organización de misiones de mantenimiento de la paz, los cascos azules. La contribución que la ONU ha dado a la descolonización, al proceso de descolonización. Yo decía antes, Churchill, el Imperio Británico, bueno, también la Francia, aún al final de la Segunda Guerra Mundial, aún era un imperio, o sea, tenía colonias. Portugal, esencialmente la descolonización es algo que terminó, que se aceleró entre, digamos, el fin de los años 50, terminó con mitad de los años 70. Entonces, en 20 años, gracias también con la participación activa de las Naciones Unidas, decenas y decenas de países lograron su independencia. Esto puede parecer algo raro. Aquí, digo, México es un país independiente desde hace más de 2 siglos, pero aún 50 años atrás había decenas y decenas de países que eran colonias de las potencias europeas. A la ONU debemos todas las normas de derechos humanos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, todas las convenciones que se establecieron para mantener estas normas de derechos humanos. El triunfo sobre el apartheid en África del Sur. La ayuda humanitaria que el sistema de Naciones Unidas a cada año lleva a decenas de millones de personas víctimas de conflictos armados o desastres naturales. Hace pocas semanas el Premio Nobel de la Paz fue atribuido al Programa Alimentar Mundial, WFP en inglés, de la ONU, que es la agencia de la ONU que lleva bueno, como dice el nombre, alimentos, comida en las situaciones de crisis y de desastre. La erradicación de enfermedades es el trabajo de la Organización Mundial de la Salud, de la cual todos hemos escuchado hablar en los últimos meses debido a la pandemia del COVID. Fue gracias, por ejemplo, al trabajo de la Organización Mundial de la Salud que fue erradicada la poliomielitis con una campaña de vacunación global, así como tendremos que hacer el próximo año para eliminar el COVID. La reducción del hambre, que aún es un problema, pero no es más un problema tan grave como era hace algunas décadas, y una serie de acuerdos históricos para proteger el medio ambiente y nuestro planeta. México, como decía, fue un país fundador de las Naciones Unidas. Es un país que ha dado una contribución importante a toda esa historia. En México se firmó, por ejemplo, el Tratado de Tlatelolco en 1967, en el cual los países latinoamericanos se pusieron de acuerdo para prohibir la construcción y también el almacenamiento de armas nucleares en América Latina. Es el único continente donde no hay armas nucleares y eso es un gran logro que también debemos mucho a México. También, para hablar algo más reciente en otra área, la cuestión del medio ambiente, el protocolo de Montreal, que fue el primer gran acuerdo global, en este caso para eliminar los gases que amenazaban la camada de ozono. Eso es el protocolo de Montreal, le debe muchísimo su ideación y después, digamos, aplicación. Le debe muchísimo al doctor Mario Molina, este gran hijo de México, premio Nobel de Química, que falleció hace pocas semanas, también un gran amigo de Naciones Unidas. Y para llegar a una situación más reciente, digamos, cuestiones más cercanas en términos de años, más recientemente, en 2015, la ONU fue fundamental para que se llegara a 2
acuerdos importantes. Uno, el acuerdo sobre los objetivos de desarrollo sostenible, o también la llamada Agenda 2030, de 17 objetivos que toda la comunidad internacional se empeñó a intentar alcanzar hasta 2030. Y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Entonces, dos acuerdos que nos proporcionan una visión inspiradora para el futuro, para el siglo XXI, de cooperación para mejorar, respetar el medio ambiente y también mejorar las condiciones de vida de todos y todas en el mundo. Entonces, 2015, hace pocos años, hace solo 5 años, fue un año de gran optimismo. Parecía que íbamos a entrar en un nuevo periodo de cooperación internacional y de real esfuerzo multilateral. Y se pasaron solo 5 años y ya parece otra época histórica. El año 2016, como todos sabemos, fue un año muy diferente. Fue el año donde se celebró el referéndum del Brexit en Gran Bretaña para salir de la Unión Europea, y fue el año de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. O sea, dos de los países fundadores de la ONU y miembros permanentes del Consejo de Seguridad hicieron hace 4 años, en 2016, claras elecciones aislacionistas. Ahora, esto abrió una fase, como decía el doctor Moreno que me precedió, de, digamos, una fase histórica, una época de antimultilateralismo. Y bueno, y eso nos preocupa mucho, nosotros que creemos en el multilateralismo, en la cooperación, en la diplomacia. Nos faltan estudios académicos, estoy hablando en un ámbito académico, me dejen hablar un poco de esto entonces. Nos faltan estudios académicos y análisis políticos para intentar entender las razones profundas de esta guiñada entre 2015 y 2016. Casi una cosa parecía abrupta, pero en realidad es un proceso que venía de atrás. En todos los países, incluso en los más desarrollados, se viene profundizando la brecha entre los que se benefician de la globalización y los que se han beneficiado, que se siguen beneficiando de la globalización, y los que sufren la constante erosión de los derechos sociales y la pérdida de empleos decentes. Millones de jóvenes como ustedes, con un alto nivel educacional, es la generación más educada de todos los tiempos, se enfrentan, siento decirlo, a un futuro incierto, mientras que sus padres y abuelos temen perder sus empleos y pensiones. La fe en la democracia está disminuyendo, ya que cada vez más personas se sienten representadas por los gobiernos y los funcionarios elegidos. Hay un sentimiento generalizado de desesperación y miedo. Y es bastante fácil convertir el miedo en odio contra aquellos que son diferentes, vienen de otro país, profesan otra religión, tienen un color de piel diferente. El miedo y el odio son herramientas poderosas en las manos de líderes inescrupulosos. Sin embargo, afirmar mi país primero, o mi religión primero, o mi ciudad, o mi barrio, o mi team de fútbol primero, o sea, la división entre nosotros de un grupo y los otros afuera de ese grupo, no solo es erróneo y peligroso, sino que también es completamente inútil cuando pensamos en los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día como colectividad, como humanos en este planeta. Vamos a pensar algunos ejemplos. La crisis climática, el colapso de la biodiversidad, la urbanización rápida y caótica, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua, flujos migratorios sin precedentes, el recrudecimiento de conflictos armados y de tensiones geopolíticas, el terrorismo global, la criminalidad transnacional.
Además, el odio y la polarización se están extendiendo y la desigualdad de género sigue siendo el mayor desafío individual a los derechos humanos en todo el mundo. Entonces, y llegamos al COVID, a la pandemia del coronavirus. La pandemia del COVID-19 ha puesto claramente, muy claramente al descubierto las fragilidades del mundo, la multiplicación de los egoísmos nacionales, las fallas de la cooperación global, los peligros de la pandemia de la desinformación, las fake news. Ningún país puede responder solo a los impactos y consecuencias de estas megatendencias. Desafíos globales requieren soluciones políticas globales basadas en el trípode fundamental del mandato de las Naciones Unidas: paz y seguridad, desarrollo sostenible y protección de los derechos humanos. Estas tres son las tres piernas de un trípode. Si una pierna falta, las otras dos se caen. No puede haber desarrollo sostenible o desarrollo general si no se protegen los derechos humanos y si no hay paz y seguridad, y así por adelante. Bueno, la respuesta humanitaria ofrecida por las Naciones Unidas, acordaba del premio Nobel que se fue concedido al Programa Mundial de Alimentos. La respuesta humanitaria es fundamental y ayuda a salvar millones de vidas, pero no aborda las causas que generan las crisis. Bueno, si ustedes están aquí participando en esta tarde de este conversatorio, es porque están interesados en la ONU, creen en los valores de la ONU, piensan que la ONU pueda servir para mejorar la vida de todos, intentar encontrar soluciones a esos problemas globales y a otros. Y yo concordo, si no, no estaría trabajando para las Naciones Unidas. Pero tenemos también que ser claros si queremos seguir hacia adelante. Todos estamos conscientes que es el status quo actual del sistema multilateral que tiene la ONU a su centro. Bueno, este equilibrio no es más sostenible sin una profunda actualización. Hay, en mi opinión, y digo esto más con el sombrero de investigador académico que también tengo, que como vocero de la organización, que es mi papel institucional por el cual fui invitado aquí, pero tengo la oportunidad entonces también de poder aprovechar de este ambiente académico con gran gusto. Entonces, en mi opinión, hay dos problemas de fondo que tienen que ser resueltos para que la ONU esté a la altura de los retos del siglo XXI. Los retos son un profundo déficit de confianza y un fuerte retraso en la actualización institucional del sistema multilateral. La confianza. Bueno, en primer lugar, falta confianza de los ciudadanos en relación a las instituciones nacionales y a la democracia. Crece la percepción que los logros económicos y sociales de las últimas décadas han sido distribuidos de forma desigual, que el sistema ha dejado para atrás a muchos, sino a la mayoría. Y no es una percepción falsa, es verdad. El mundo es mucho más rico hoy de lo que era hace 30 años, pero también es profundamente más desigual. Los mucho ricos tienen muchísimo más, y hay una cantidad importante de casi 1.000 millones de personas en situación de pobreza absoluta, pero en todos los países, los pobres de renta media como México, los países más desarrollados, donde entonces la distancia entre los muy ricos y los pobres o hasta la clase media se está ampliando a cada día. En esa pandemia del COVID-19, millones de personas han perdido sus empleos, están preocupadas con razón como qué se va a pasar, y billonarios
y corporaciones se hicieron cada vez más ricos y más robustos económicamente. Entonces, digamos, un modelo económico y social profundamente injusto, porque aumenta la desigualdad. Y la cuestión es que sin políticas fuertes y valientes para reducir las políticas activas, para reducir las desigualdades, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo número 10. Sin la reducción de las desigualdades no hay cómo resolver este impasse. La desigualdad es un cáncer que corroe el tejido social de las sociedades más aún que la pobreza. Estaba hablando antes de las elecciones de Trump en 2016 en Estados Unidos. Creo que no voy aquí a quebrar ningún secreto, se le digo que en Naciones Unidas creo que todos hemos respirado con alivio a la noticia 2 o 3 días después de que Trump no se religió. También por todos, digamos, los ataques que la administración del presidente Trump llevó contra las Naciones Unidas y inspirando también a varios otros países, digamos, a atacar la organización. Esta ola, digamos, antimultilateralismo a la cual se refería el doctor Moreno en su introducción. Hace unos pocos días, una institución de investigación importante en los Estados Unidos, Brookings Institute, publicó un estudio que yo diría es iluminador sobre los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Ese estudio enseña que el presidente electo Joe Biden ganó en 477 condados que representan el 70% del PIB del país, mientras Trump ganó en casi 2.500 condados que representan el resto, el 30% del PIB. Esto lo deja claro. Los perdedores del sentido económico y social, etcétera, han votado Trump, han votado para Trump. Es una reacción, bueno, hay muchas otras cosas, también cuestión de racismo, claro, pero hay una reacción de lo que se sintieron perdidos, entonces vieron en un político anti-establishment un posible resgate para su situación. Sabemos que no es verdad, pero eso hay que entender las razones de eso. Y eso es fundamental para el futuro de la ONU, del sistema multilateral, porque la ONU es una organización de países. Si en los países se eligen o llegan al poder un número creciente de líderes que piensan que no tenemos que cooperar, tenemos que ocuparnos del nuestro, solo del nuestro, nosotros primero, sin cooperación. Esto es malísimo para todos. Y bueno, entonces hay como decía, un déficit de confianza de los países en relación con otros países y también con relación a las instituciones multilaterales. Ahora, ustedes van a hacer, estudiantes, ahora, entre otras cosas, una simulación del funcionamiento del Consejo de Seguridad. Estoy seguro que su Consejo de Seguridad ficcional, desafortunadamente, va a funcionar mucho mejor de cómo viene funcionando desde hace años el Consejo de Seguridad de verdad. El Consejo de Seguridad de la ONU no logra más tomar decisiones sobre asuntos cruciales porque los miembros permanentes volvieron a abusar de su derecho de veto a niveles nunca vistos desde el final de la Guerra Fría. Hay tensiones crecientes entre, bueno, no es secreto ninguno, digamos, las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia.
pero hay entonces las grandes potencias que son miembros permanentes con derecho de veto que están, digamos, no se ponen de acuerdo sobre nada, pero hay también, se multiplican también los países grandes y pequeños que parecen buscar una especie de multilateralismo a la carte, como si fuéramos al restaurante o miramos en la carta. Esto nos gusta, lo vamos a hacer. Ese objetivo de desarrollo sostenible nos cae bien. Este otro, no, este otro lo vamos a ignorar. Esta recomendación de la ONU está bien, esta otra es, se decide, el líder o un gobierno decide que esa otra recomendación de la ONU, no, esta no, porque es un inadmisible ataque contra la soberanía nacional. Entonces hay un problema, hay un problema serio, porque un reflejo concreto de esa situación es la severa crisis financiera que viene sufriendo el secretariado de la ONU. El Palacio de Vidrio en Nueva York, sobre el East River, es lo que es el secretariado, con el secretario general Gutiérrez, Antonio Gutiérrez. Es el motor político de la organización. O sea, las agencias especializadas siguen en gran parte recibiendo financiamientos voluntarios de los países. Financiamientos para prioridades que son definidas por los propios países miembros. Pero para el secretariado, o sea, la parte política, la parte donde se queremos un poco más de independencia programática, donde se elaboran propuestas políticas, para el secretariado siempre faltan recursos, aun que se trate de montos mínimos. Bueno, el sistema, decía, entonces el problema de la confianza, el problema del sistema institucional, de cómo funciona la ONU del punto de vista institucional. Bueno, tenemos un sistema institucional que, vamos a decirlo claro, es anacrónico. Es anacrónica la composición del Consejo de Seguridad, que todavía representa los equilibrios geopolíticos de 1945. 5 países miembros, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con derecho de veto, y otros 10 miembros no permanentes. Ahora, en 1 de enero, México regresa al Consejo de Seguridad, que tiene un papel, pero más reducido, solo 2 años, sin veto. Entonces hay digamos, desequilibrio nel funcionamiento del Consejo de Seguridad. Pero también lo que no está a la altura de los tiempos es el espacio decisional, aún insuficiente, ocupado por la sociedad civil. Bien como la dificultad que tienen los países para contrabalancear al enorme peso económico y político ocupado por enormes conglomerados de empresas transnacionales. En 1945, la ONU fue creada como organización de países miembros. Los estados que se juntaban, se fueron juntando. Empezamos con 51, hoy son 193 países miembros. Pero en esos 75 años, afortunadamente, la sociedad civil se ha organizado. Existen hoy decenas de miles de organizaciones de sociedad civil que no operan a nivel transnacional y más que un país. Las grandes empresas tienen un peso, los grandes grupos transnacionales tienen un peso que no tenían hace 75 años. Entonces, por un lado, es una representación no suficiente, digamos, de la capacidad de elaboración, de presencia, de trabajo de la sociedad civil, bien como no hay instrumentos transnacionales, multilaterales, para disminuir el enorme poder sin control de los grupos transnacionales. Le decía antes de los muy ricos que se hicieron aún más ricos durante la crisis del COVID, mientras millones de personas perdieron su empleo. Algunas de estas empresas, digamos, de los grandes ganadores, son las empresas de tecnología. Y bueno, ahora estamos utilizando una nueva
una nueva plataforma, Zoom, que ya se volvió una especie de imperio hasta el punto de vista económico. O pensamos Amazon, todos hemos comprado por Amazon ahora que se puede salir menos para ir a las tiendas. Bueno, ustedes tal vez no sepan que Amazon prácticamente no paga impuestos en ningún lugar del mundo, Amazon y otras empresas. No paga porque hay una serie de mecanismos de agujeros legales que permiten a las empresas de poner su sede, digamos, fiscal en países que son paraísos fiscales, donde no se paga o se paga poquísimo, mientras la producción y sus lucros, sus ingresos se hacen en otros países, México por ejemplo, pero sin pagar impuestos a México o a cualquier otro país. Y esto le priva a los estados de los recursos necesarios para poder hacer qué? Bueno, para poder tener mejores sistemas sanitarios, mejores sistemas escolares. Y ningún país puede solo, digamos, contraponerse a este gran poder de estos grupos transnacionales y multinacionales. Y entonces, después, no quiero ser pesimista porque la pregunta es, ¿y qué hacer entonces delante de esta situación? Bueno, hay lo que hacer. En la sesión de la Asamblea General de la ONU del pasado septiembre, que por la primera vez se celebró por vía remota debido a la pandemia del COVID, bueno, fue aprobada una declaración con el compromiso de revitalizar el multilateralismo. Y el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, viene insistiendo, hay que revitalizar, hay que cambiar. El punto es que debemos trabajar juntos para mejorar la gobernanza mundial. Estamos viviendo en un mundo interconectado y por tanto necesitamos de un multilateralismo en red en el que la familia de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales, los bloques comerciales y otros trabajen juntos de manera más estrecha y eficaz. Necesitamos de un multilateralismo inclusivo que se apoye en la sociedad civil, en las ciudades, en la academia, en las empresas, en las autoridades locales y cada vez más en ustedes, en los jóvenes. Tenemos una primera buena ocasión tenemos dos cuestiones fundamentales, digamos, dos buenas ocasiones para intentar darle un poco de, digamos, ponerle la pila a este proceso de reforma de la gobernanza global. En el año que entra, en 2021. Y son dos cuestiones que están interconectadas. Y sobre eso termino porque ya creo que hablé demasiado. Pero eso es importante. En un mes, o sea, en un año, en el noviembre de 2021, se va a celebrar en Glasgow una COP. La COP tiene ese nombre raro, pero son las conferencias de la ONU sobre cambio climático. Se hace una por año, entonces será la COP26 y será extremadamente importante porque será la COP en la cual la reunión sobre la cúpula sobre cambio climático, en la cual los Estados Unidos regresan al Acuerdo de París gracias a la elección de Joe Biden a presidente. Y regresarán al Acuerdo de París. El gobierno británico va a anunciar metas muy ambiciosas en la reducción de gases de efecto invernadero y la Unión Europea también, y China hace poco también anunció una meta realmente muy ambiciosa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de reducción del uso de combustibles fósiles, etc. Entonces la cuestión será que tendremos un gran empuje de un lado para, digamos, darle realmente, para insistir, para ir con todo en la
utilización, la implantación de las energías renovables y reducción de la utilización de los combustibles fósiles. Ese es un punto número uno. La COP en Glasgow en noviembre de 2021. Y el próximo año será también el año, bueno, donde a nivel multilateral tendremos que ver cómo manejar la cuestión de las vacunas contra el COVID. UNICEF, una de las grandes agencias de la ONU, la agencia que se ocupa de apoyo a los niños, UNICEF se comprometió a ayudar a vacunar 2.000 millones de personas, precisamente digamos, jóvenes, pero 2.000 millones de personas el próximo año. La pandemia del COVID no va a terminar hasta que, gracias a la campaña de vacunación, se llegue a una inmunidad de grupo, donde por lo menos 60% de la población o ya están infectadas de COVID o están vacunadas. Por tanto, tenemos esas dos cuestiones: cómo manejar el cambio climático, cómo manejar la salida del COVID, también con una cooperación global que sirva para bueno, reducir la deuda de los países más pobres, de garantizar que todos puedan tener acceso a las vacunas, no solo los países más ricos, que no sea una corrida a quien llega primero con más plata. Y bueno, entonces tenemos, eso es la parte, digamos, tenemos dos ocasiones importantes para hacerlo el próximo año. Ustedes, jóvenes, tienen un papel fundamental, no solo porque alguna de ustedes, quién sabe, no exactamente de este conversatorio, pero digamos, alguien de ustedes en el mundo que están participando en ejercicios como este, quién sabe, un día será un secretario general de la ONU o por lo menos un funcionario de la ONU, alguien que participa en la vida global, digamos, con espíritu internacionalista. Pero porque su papel es un papel de protagonismo, de hacer lo suyo en lo que es estudiar, encontrar su camino siguiendo principios éticos, de valores, pero también un papel organizado de presión. La sociedad, como decía la ONU, el sistema multilateral se viene abriendo a la participación ciudadana, a la sociedad civil, pero todavía no de forma no suficiente, y mejoramos muchísimos. Yo lo he visto de los dos lados, antes de la ONU, después de la ONU, o sea, en los últimos 30 años eso mejoró muchísimo, pero todavía no lo suficiente. Y una cosa que todos sabemos es que ninguna organización, en ningún gobierno, ningún estado, ningún sistema funciona sin presión. Si queremos que se hagan elecciones de políticas públicas para, por ejemplo, privilegiar las energías renovables sobre los combustibles fósiles, esto solo va a pasar con la presión organizada de la sociedad civil. Greta Thunberg, que usted conoce, digo, Greta es no, pero son millones los jóvenes y los menos jóvenes que se organizan para eso. Sin presión, nada cambia. El mundo, bueno, mi generación hemos intentado, no hemos logrado todo lo que imaginábamos o que esperábamos. Hubo muchos fracasos también. Entonces, ¿qué habrá? Su generación, la generación que va a impulsar el cambio necesario, el cambio fundamental. Y entonces, qué bueno que estén interesados en saber lo que es la ONU, cómo funciona la ONU, a ser, por tanto, socios de la ONU, apoyadores de la ONU, pero espero también de los que empujen a esta organización y a las autoridades
cada uno en su país, para que hagan las cosas ciertas, con valores de solidaridad, de cooperación, de valores basados en los derechos humanos, en valores éticos, en valores de fraternidad. Nadie se salva solo, ninguna persona se salva sola, ningún país se salva solo, juntos podemos mejorar mucho. Y, por tanto, ahora ustedes tendrán este gran ejercicio del cual seguro van a aprender mucho, este modelo, gracias a Global Nunners, gracias a la Universidad de Guadalajara para organizarlo. Y esto es un paso en el camino que cada una y cada uno de ustedes tendrá en el futuro para dar su contribución para que el mundo sea mejor y más justo, más igualitario, más respetuoso del medio ambiente, de la biodiversidad, de los derechos humanos y de todo más. Muchas gracias, Pilar, y gracias. Perdón por haberme extendido como siempre, pero demasiado, pero muchísimas gracias por la oportunidad. No, Giancarlo, al contrario, muchas gracias. Empezamos un poquito tarde y siempre es muy interesante escucharte y escuchar también esta crítica desde adentro de lo que se necesita hacer también para transformar las Naciones Unidas y la participación tan importante que debemos de tener los ciudadanos y los jóvenes, ¿no? En esa responsabilidad de fortalecer el multilateralismo, la cooperación y de tener, ¿no?, una institución que nos ayude realmente a hacer este foro, este punto de encuentro en donde entre todos encontremos las soluciones que nos ayuden a enfrentarlo, porque como bien dices, nadie puede solo ante los retos, ¿no? Y está más que comprobado que es así. Así que mil gracias por tus palabras, por toda la información que nos compartiste y por estar al pendiente también del trabajo. Ya te enviaremos después los resultados de las negociaciones y de los acuerdos a los que lleguen los jóvenes. No leí la semblanza del señor Giancarlo porque, bueno, asumo que todos la pudieron ver en nuestra página web y en las redes sociales, pero me voy a permitir leer algunas de los puntos más importantes de su destacada trayectoria para que vean, ¿no?, con quién tuvimos el honor de compartir esta tarde. El señor Giancarlo Suma se desempeña como director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, conocido como SINU México, desde agosto del año 2016, cuando fue nombrado para dicho cargo por el entonces secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. Previamente, el señor Suma fungió como director del Centro de Información de las Naciones Unidas para Río de Janeiro, en Brasil, y ahí guió iniciativas pioneras en el uso de las redes sociales por parte de las Naciones Unidas, además de liderar las iniciativas de comunicación de la ONU para la conferencia Río +20, la Copa Mundial de Fútbol en el año 2014 y los Juegos Olímpicos en el año 2016, entre muchos otros eventos de alto nivel. Antes de ingresar en las Naciones Unidas, el señor Suma fue oficial de prensa e información en la oficina en París del Banco Interamericano de Desarrollo, donde estuvo a cargo de las relaciones con la prensa y las actividades de información pública en 16 países europeos. El señor Suma asesoró la comunicación de las exitosas campañas presidenciales de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil en los años 2002 y 2006, y en esta última se desempeñó como coordinador adjunto del equipo de comunicación del candidato. El señor Suma también fue jefe de la oficina de prensa del Foro Mundial Social del 2003, una reunión con organizaciones no gubernamentales en Puerto Alegre, Brasil, donde fue el responsable del equipo de comunicación, así como de coordinar todas las actividades relacionadas con medios e información pública. Del año 1992 al 2002, el señor Suma trabajó como reportero, editor y corresponsal extranjero para varios medios periodísticos, incluyendo las agencias de noticias Reuters, las revistas brasileñas Atenção, no sé si lo pronuncié bien, estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Si no me corriges, por favor. Atención, pero bueno. Atenção. Carta Capital y los diarios italiano La Unità y Estampa. Muy bien, muy bien. De 1989 a 1992, el señor Suma fue consultor de la organización no gubernamental brasileña SEDI en Sao Paulo, Brasil, brindando apoyo de comunicación a campañas enfocadas en los derechos humanos de los pueblos indígenas y la protección de la selva del Amazonas. Bueno, y ya dentro de su gran también trayectoria académica, el señor Suma cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Sorbona Nueva en París. Es autor de varios libros y ensayos sobre política latinoamericana y asuntos mediáticos. Además, habla perfectamente inglés, francés, español, portugués e italiano. Y actualmente es Visiting Fellow en el Departamento de Medios y Comunicación de la London School of Economics and Political Science,
donde investiga el uso de las redes sociales de las Naciones Unidas como instrumento de diplomacia pública. Así que muchísimas gracias, Giancarlo, por habernos honrado con tu presencia, por compartir, como te decía, la información y además tu pasión también por los temas internacionales, por la cooperación, y espero que también esto haya servido de mucha motivación para los jóvenes que trabajen, ¿no?, con más dedicación y con más entrega en las próximas sesiones de trabajo. Así que bueno, agradecerte nuevamente y vamos a cerrar. No sé si quieras decir algo más, Giancarlo, para ya cederle la palabra a nuestra secretaria general. Solo le agradezco. Yo tengo que desafortunadamente salir porque, bueno, hay una serie de cosas de trabajo aquí con el COVID que nos esperan. Entonces me dejan su terminar. Siempre usan más cubrebocas, se laven las manos, mantengan sana distancia. Y cuidado con las posadas y la Navidad para que no sea una mala noticia después. Eso realmente hasta la vacuna tenemos que cuidarnos. Muchísimas gracias, Pilar, por esta oportunidad. Buen trabajo a todas y todos y nos veremos próximamente y espero personalmente en Guadalajara cuando sea posible. Tendremos que ir a la próxima edición presencial, Giancarlo. Ojalá Así es, espero la invitación en Guadalajara. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nada más verificando que esté lista nuestra secretaria general. Si puedes abrir el micrófono, Greta, por favor, antes de que te presente. Nada más para saber que estás lista ya. ¿Nos escuchas, Greta? Estábamos teniendo ahí un reto técnico. Necesitamos que abras tu audio, cariño, porque no se escucha. Me parece que Gretel tiene un problema con el audio. No te escuchamos. No te escuchamos. Secretaria General. Sí, podíamos, Greta, ¿te puedes desconectar de esto y conectarte con tu celular, secretaria general, si quieres? ¿Ya lo hiciste? Para ver si por ahí podemos escucharte. Pero te puedes salir de este perfil y tratar de conectarte, si no con el celular, aunque sea con el audio solamente. O igual, si puedes ponerte audífonos, de repente con el micrófono de los audífonos se puede mejor. Sí, también esa es una buena opción. No, no te escuchamos. Todavía no te escuchamos. En lo que resolvemos los asuntos técnicos para poder escuchar a nuestra secretaria general, nada más comentarles muy rápido cómo va a funcionar la dinámica para el día de mañana, para las sesiones de trabajo en los comités. Cada delegado debe de ingresar de acuerdo al calendario que está publicado en la página web. Tienen la liga, el ID de la reunión y la contraseña. Entonces deben de ingresar con esta información. Por favor, coloquen, como lo hicieron ahora, su credencial digital Zoom como foto de perfil en su usuario, en su perfil de Zoom, para que las y los integrantes de las mesas directivas los puedan reconocer. También es importante ya que el día de mañana cambien su nombre para que en lugar de que diga, por ejemplo, en mi caso, Pilar Sandoval, si yo representara a Francia en el Consejo de Seguridad, ya tendría que decir Francia, guión, y la sigla del comité, CS, ¿no? Entonces, para que todos lo puedan preparar y mañana cuando ingresen a la sala de espera de su respectivo comité, ya tengan su perfil de esta manera, ¿no? Su foto con la credencial digital Zoom y el nombre de su país con las siglas del comité como su nombre de usuario, y entonces de esa manera va a ser mucho más rápido que los integrantes de las mesas directivas les puedan dar acceso. Recuerden que empezamos a las 9 de la mañana,
Entonces es importante si se pueden ir conectando unos minutos antes para que puedan ir ingresando y ganemos tiempo y podamos empezar a la brevedad ya con los debates y las negociaciones. También recordarles que la participación en la lista de espera es voluntaria. Aquellos delegados que deseen hacer uso de la palabra, ustedes por voluntad y en el momento en que sientan el interés, van a poder solicitar ingresar a la lista de oradores. Recuerden que entre ustedes van a definir qué tema se va a debatir primero y recuerden también que entre ustedes, por mayoría, van a definir cuánto tiempo va a durar la intervención de cada persona, es decir, el discurso de cada persona, ¿no? Entonces, esto es de lo primero que se hace en la mañana de la primera reunión de trabajo, que va a suceder mañana en la mañana. Y en caso de que tengan cualquier duda o inquietud, es importante que pidan la palabra cuando sus mesas directivas les abran el foro para, digamos, preguntas o inquietudes sobre la logística o sobre el protocolo antes de que arranquen formalmente. Les va a haber un pequeño espacio en la mañana en donde las mesas informalmente van a permitir intervenciones con preguntas y dudas de ustedes para que puedan estar todos muy claros. Vamos a tener una aplicación para llevar el cronómetro de las intervenciones con las banderas, con la lista de oradores, entonces todo va a estar listo, ya está listo, ya mañana lo van a poder utilizar, así que también no se preocupen, van a tener en pantalla el tiempo que les queda de su discurso para que no los tengan que interrumpir y cortar, como quiera, pues sí les recomendamos que vayan practicando un poco para que, para que estén más seguros al momento de hacer uso de la palabra y recordarles que al ser 2 estudiantes por país, como equipo se tienen que poner de acuerdo a ver en qué momento van a hacer uso de la palabra y en el pase de lista las 2 personas tienen que decir presente porque necesitamos verificar que estén ambas personas conectadas a la sesión. Ya estamos listos con nuestra secretaria general. No sé, Carlita, si quieres, Carla, nuestra coordinadora académica, ¿quieres hacer alguna mención importante de alguna información? No, justo iba a decir que ya logramos enlazarnos correctamente con nuestra secretaria general. Sin más preámbulos, darle la palabra a la señorita Gretel Cotero. Adelante, Greta, te escuchamos con mucha emoción. Agradezco que me cedan el uso de la palabra. Con la venia, maestra Karen Escamilla Galindo, coordinadora de apoyo académico del Sistema de Educación Media Superior SEMS de la Universidad de Guadalajara, en representación del maestro César Barba Delgadillo, director general del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara. Maestra Valeria Viviana Padilla Navarro, coordinadora de internacionalización de la Universidad de Guadalajara. Señor Giancarlo Suma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, SINU México. Maestra Alejandra del Pilar Sandoval Salas, directora de la Asociación Civil Global Muners. Y colegas, Elvira Miroslava Muñoz, vicesecretaria general de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, ONU-SEMS. Colega Carla Eugenia Nolasco Ayala, coordinadora académica de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, ONU-SEMS, a las delegadas y delegados y asesores docentes de ONU-SEMS que se encuentran presentes el día de hoy. Convencida de la importancia de los modelos de las Naciones Unidas en mi vida, me permito expresar mi agradecimiento a la Asociación Civil Global Muners por el apoyo incondicional a este evento y la formación diplomática de las y los jóvenes delegados. Por otra parte, al rector de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva, al director del Sistema Medio Superior SEMS, maestro César Barba, y como reconocimiento personal a la maestra Pilar Sandoval, directora de la Asociación Civil Global Muners, Miroslava Muñoz, vicesecretaria general del equipo de staff, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, pasantes y voluntarios de Global Muners, estudiantes y docentes del Colegio Alemán de Guadalajara, maestros y directivos de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, a las y los estudiantes de las diferentes preparatorias que han mostrado una gran disposición, compromiso y liderazgo. Es un honor ser la secretaria general de esta primera conferencia Modelo de las Naciones Unidas para el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, ONU-SEMS. Mi nombre es Gretel Guzmán Cotero, soy originaria de la ciudad de Guadalajara. Actualmente estudio el 5º semestre del Bachillerato Tecnológico en Citología e Histología de la Preparatoria número 11 de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Les comparto mi trayectoria que me ha llevado a encontrarme con ustedes el día de hoy. He participado en diversos espacios de comunicación, diálogo y liderazgo.
Soy bicampeona estatal de oratoria en el concurso Juan José Arreola Ocasio 2019, en el certamen Irene Robledo, primer concurso estatal de oratoria para mujeres Ocasio y FEU 2019. Campeona nacional de debate, primer concurso nacional de debate para escuelas públicas y privadas en ADEP 2019 en World Champions Debating School. En formato parlamentario británico, soy campeona nacional de debate para universidades categoría novatos, Liga de Debate del Bajío 2020. Además de ser actual competidora de debate digital nacional e internacional, siendo octavo finalista, cuarto finalista y semifinalista. Por otra parte, soy actual presidenta de la preparatoria número 11 y expresidenta del Cabildo de Jóvenes del municipio de Guadalajara. Sin embargo, ninguno de estos espacios ha marcado tanto mi vida como los modelos de las Naciones Unidas. Soy creyente de los grandes cambios que generan los modelos de las Naciones Unidas MUN en las y los jóvenes. He tenido el privilegio de participar en 2 conferencias de las Naciones Unidas como delegada, en Global CENMEX MUN 2019 y ALEMUN 2019, reconocida como delegación distinguida y mejor delegación. También en 75 YAMUN, fungiendo como vicepresidenta de la Conferencia de San Francisco, además de ser becada por la Asociación Civil Global Muners y el Colegio Alemán de Guadalajara para participar en NIMULAC 2021. ONUSEMS, en lo particular, comenzó como un sueño. Firmemente aseguro que este ejercicio de debate, conciliación y diplomacia cambiará la vida de muchos estudiantes, generará un pensamiento crítico con perspectiva humanista, los llenará de conocimientos académicos, pero sobre todo les permitirá soñar. Eso hizo el MUN en mi vida. Me mostró cómo puedo soñar y nadie me lo impedirá. Pero sobre todo, permitir que más jóvenes se sumen al cambio y sueñen, que el género, sexo, sexualidad, idioma, institución, nivel socioeconómico o color de piel no sea un impedimento para desempeñarnos y formarnos como agentes de cambio. Anteriormente creía que las y los jóvenes éramos el futuro del país, y me equivoqué. Las y los jóvenes somos el presente y el futuro, y no solo de nuestro país, sino del mundo. Aseguro que si continuamos generando espacios donde las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara se desempeñen en modelos de las Naciones Unidas, cambiaremos la vida de muchas personas. Espero ver año con año a más alumnos y preparatorias de la red universitaria en ONUSEMS, pero también no ser la única representante de instituciones públicas y de la Universidad de Guadalajara. Deseo que la participación en concursos públicos y privados sea totalmente incluyente, que lloren de la emoción como una vez lo hice, se diviertan, aprendan, democraticen el conocimiento y sobre todo sueñen. Y actúen para mejorar al mundo y ser agentes de cambio. No esperen ser adultos para generar acciones en pro de la paz y el bienestar humano. Sean agentes de cambio ya. Quisiera concluir con una frase representativa para las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. El expresidente chileno Salvador Allende dijo una vez: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Agradezco que me hayan cedido el uso de la palabra. Se lo devuelvo. Muchas gracias, maestra Pilar. Muchas gracias, secretaria general, y felicidades por este mensaje tan emotivo. Bueno, agradecerles de nuevo a todos por habernos acompañado en esta inauguración y por los que nos acompañaron en la transmisión en tiempo real a través del canal de YouTube de Global Muners. Y bueno, ya para cerrar formalmente esta inauguración, le volvemos a ceder la palabra a nuestra secretaria general para que, de acuerdo al protocolo, declare formalmente inaugurada esta primera edición de ONUSEMS. Adelante, secretaria general. Se nos volvió a complicar el audio. Sí, vamos a ver si está complicado el audio de nuevo. Vamos, Miroslava estará conectada todavía, nuestra vicesecretaria general, sino para que lo declare inaugurado. Miros, ahí te tengo. Pues vamos a abrirte el audio para que lo declares tú inaugurado. Ya sabes, siendo las tantas horas del día tal, declaramos formalmente inaugurado esta primera edición, por favor. Escuchamos. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Escuchamos perfectamente. Es un gusto y un honor para mí formar parte de este equipo, de este staff, de este comité que vamos a estar participando ahora en ONUSEMS y declaro formalmente inaugurado este evento ONUSEMS 2020. Un honor y un gusto, espero y todos se diviertan y sobre todo participen mucho en estos debates de estos días. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miroslava. Gracias a todos y nos vemos a partir de mañana en las sesiones de trabajo de cada comité. Gracias y buenas noches. Cierro la sesión.